Buenas tardes a todas las personas que están conectadas el día de hoy. Les agradecemos haberse conectado a la última charla de la Semana PYME 2022, el primer espacio creado desde la Cámara de Comercio enfocado exclusivamente para PYME. En esta última charla y tomando en cuenta todas sus observaciones y necesidades de capacitación, les presentamos el día de hoy el apoyo y la colaboración de Procomer. Tendremos negociación efectiva para MIPYME, dirigida por el señor Eric Gulate, subdirector de exportaciones de Procomer. Don Eric ha estado trabajando como subdirector de exportaciones, también ha sido responsable de la estrategia de promoción y operaciones con Cancillería, cámaras empresariales y ministerios. También tiene experiencia como agregado comercial de la Embajada de Estados Unidos y ha sido el encargado de los mercados de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Paraguay. Muchísimas gracias, don Eric, por conectarse el día de hoy y por esta capacitación. Les recordamos que esas capacitaciones van a quedar grabadas y se las vamos a enviar a todos ustedes para replicar la información cuando la necesiten. Muchísimas gracias y buenas tardes. Le doy el paso, don Eric. Muchísimas gracias. Realmente un placer, complacido de estar con ustedes, tratando de compartir algunos de los tips interesantes que tenemos que llevar a un proceso de negociación. Déjenme nada más para compartir la pantalla y estar seguro que podemos iniciar. Solo tal vez si me... Perfecto, muchísimas gracias más bien. Con gusto. Un placer, de verdad, agradecido con la Cámara. Realmente somos aliados en todo este proceso de internacionalización de las pymes, ¿verdad? Del producto, de los servicios costarricenses, y pues siempre trabajamos de la mano. Entonces estamos muy contentos y agradecidos porque pues se nos toma en cuenta dentro de todo este proceso. ¿Qué es mi idea con todo esto? Y de verdad lo voy a decir francamente. Todo el tema de negociación es un proceso largo. Podemos tomarnos un día completo o 2 días viendo todos los tips y los procesos que podríamos utilizar en los procesos de negociación, pero adecuándonos al tiempo, adecuándonos a lo que queremos desarrollar hoy, traté de desarrollar una serie de ideas que a ustedes les pueda ir quedando de manera que sean puntos de revisión en una potencial o un proceso de negociación. Quiero hacer que ustedes vean desde dónde inicia un proceso de negociación, por qué se da un proceso de negociación y cómo lo podemos ir enfrentando. No es un proceso científico complejo, sino que son una serie de tips que les puede ayudar a facilitar cualquier negociación con, ya sea, esto es muy interesante porque esto puede ser en un tema de negociación empresarial, así como puede ser hasta un proceso de negociación familiar, ¿verdad? Entonces creo que hay algunos aspectos importantes que vamos a destacar aquí, ¿verdad? De lo primero, nunca hay que tener miedo a negociar, independientemente de las condiciones o cualidades como ser humano que nosotros tengamos. Hay algunos que somos más abiertos para conversar, para hablar, para entrar con una persona, y hay otros que somos un poquito más cerrados en este proceso. Pero les digo, no se preocupen con esto porque la verdad es que todo esto podemos hacerlo por medio de práctica y podemos evolucionar. Si ustedes me vieran hace unos años, y no voy a decir cuántos, ¿verdad? Yo no podía ir a comprar un par de zapatos si no llevaba a mi mamá, porque era la persona más tímida en cualquier proceso de negociación que llevaba. Pero gracias a Dios se trabajó y eso con el tiempo fue cambiando. Vamos a ver para ir adelantando. Primer punto, la negociación no puede ser una barrera. Como empresas, como empresarias, como empresarios, nosotros no podemos hacer que un proceso de negociación se convierta en una barrera para no llegar a algo. Así que o nos capacitamos, como estamos haciendo, nos desarrollamos con algunas habilidades, o buscamos a alguien en la misma organización que tenga estas habilidades. Pero la negociación per se, el miedo a enfrentar un proceso de negociación no puede ser una barrera que nos distancie, porque nos podríamos estar perdiendo de un mundo de oportunidades en los negocios. Como les dije, yo quiero empezar un poquito más atrás para que vean qué fácil es una negociación y por qué se da, ¿verdad?
y cómo si lo vemos desde este punto de vista puede facilitarnos cómo enfrentarla. Primero, toda negociación nace porque hay un conflicto, ¿verdad? Un conflicto y no lo vean como algo malo realmente. Un conflicto es la diferencia entre dos opiniones, dos o más opiniones sobre una misma situación o un mismo problema. Así que como ustedes pueden ver, estamos sujetos a conflictos diariamente, ¿verdad? Desde nuestra salida de la casa hasta cuando regresamos y pasamos por el trabajo, ¿verdad? Es más, ese conflicto, y ustedes no me van a mentir, ¿verdad? Cuando nosotros salimos de la casa, por ejemplo, si tenemos que ir a la empresa, a una planta, a la oficina, ponemos el Waze, por ejemplo, por aquello del tráfico. Y aún así, tenemos un conflicto con el Waze para saber la ruta que el algoritmo está indicando y la que nosotros queremos tomar. Entonces, ahí ya empezamos con un conflicto. Pero eso lo que nos da, pues es nada más una diferencia de opiniones de donde podemos arrancar en este proceso de negociación. ¿Hay diferentes niveles de conflicto? Sí, hay diferentes niveles. Empezando desde lo más leves, que podría ser una inconsistencia, una tensión, o sea, se va agravando un poquito, entra un proceso ya de conflicto, ¿verdad? Donde pensamos muy diferente las dos partes y un cuarto que se llama guerra. Y en guerra no pensemos en un proceso donde hay pues balas y muertos y sangre, sino que es un proceso de un conflicto tan agravado que normalmente necesitamos la participación de un tercero para llegar a una conclusión favorable. O sea, las dos partes que quieren negociar por ese conflicto no pueden ponerse de acuerdo y necesitan una tercera parte para llegar a este proceso. Puede ser que en los procesos de negociación esto inicie como una inconsistencia, vaya creciendo en el tiempo y se convierta en guerra, o nazca como un conflicto o nazca como una guerra desde el inicio. Pero todos en estos aspectos son superables por dicha. Ahora bien, ¿qué hacemos, verdad? ¿Qué podemos hacer cuando nos enfrentamos a un conflicto? O sea, ¿cómo podemos actuar? Estoy seguro que cada una de ustedes va a ir identificándose con alguna de estas conductas, ¿verdad? Y ninguna es mala, ninguna es buena. Lo importante es que sepamos adecuar el uso de cómo nos vamos a comportar frente a un conflicto que genera una negociación, ¿verdad? En diferentes ocasiones. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, me preocuparía si como empresarios siempre ante una situación complicada hacemos evasión. O sea, siempre nos vamos, ¿verdad? No lo enfrentamos. Entonces, ustedes tienen que ir valorando, ¿verdad? ¿Cuál de todas las situaciones, cuál de todas la forma que ustedes van a actuar es la mejor en la situación específica, ¿verdad? Quiero explicarles rápidamente nada más esto para que ustedes se vayan identificando y puedan saber en qué momento están adecuando el uso de alguna. Una evasión es no quiero enfrentar el conflicto, pero vean que una evasión a veces no se da solo porque no tengo las condiciones para ganar. Esa es una. Yo evado una situación cuando sé que no puedo ganar, pero también evado una situación cuando yo sé que no hay forma de perder. Entonces, no quiero generar más conflicto, más dolor de cabeza para ambas partes y decido dejar la situación tranquila. ¿Qué quiero decir con esto? En un proceso de una compraventa de producto, por ejemplo, y donde ustedes saben que ustedes son los únicos oferentes y les tienen que comprar sí o sí o sí, ¿verdad? Podemos utilizar algunas de estas condiciones. A otra más, vamos a adaptarnos. Adaptarnos es otra de las formas que podemos enfrentar. Y es en esa lo que hacemos es una de las partes, asumamos que somos nosotros, nos adaptamos a las condiciones de negociación que la otra parte quiere, que la persona o el grupo que tenemos o la empresa que tenemos enfrente desea. Tenemos, y voy a dejar una última por ahí, tenemos compromiso. En esta es bien interesante porque acuérdense que les dije, en adaptación nosotros nos adaptamos, ¿verdad? Cedemos. En el compromiso, ambas partes cedemos dentro del proceso para que sea más sencillo. Y esta se da normalmente en aquellas negociaciones donde hay una relación ya muy amplia, ¿verdad? Con la contraparte y nos es sencillo llevar esta situación, este proceso. Competencia es lo que siempre nos enseñaron. Desde la escuela, desde el kinder, nos enseñaron que para
A un conflicto hay que enfrentarlo, ¿verdad? Y en una competencia que por lo general nos dijeron, alguien gana, alguien pierde, ¿verdad? Esto se llama suma cero. Eso ha ido evolucionando, gracias a Dios, en el tiempo y nos es mucho más sencillo ahora cómo enfrentar estos procesos de competencia y lo vamos a ver más adelante. Y un último que es mucho de lo que está en boga desde hace varios años es colaboración. Y es donde no solo cedemos dentro del proceso, tal vez de una negociación, sino que ambas partes colaboramos para hacer que el negocio sea más grande, ¿verdad? En este tenemos que negociar con un distribuidor, estoy inventando, ¿verdad? Y necesitamos que él se case con nosotros, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es, yo como empresa y ellos como distribuidores, vamos a trabajar juntos de manera que yo, empresario, haga que esta contraparte, este distribuidor, gane mucho. ¿Por qué? Porque si él gana mucho, me va a seguir comprando, ¿verdad? Entonces, colaboramos los dos dentro del proceso. Obviamente, él me va a dar descuentos, va a ayudar con la publicidad, etcétera, etcétera, dentro de los procesos, ¿verdad? Todo esto también es para internacional o para nacional, ¿verdad? Entonces, donde ustedes se puedan situar, ¿verdad? En el contexto, les sirven ambas partes. Ahora bien, ya vimos qué es lo que genera la negociación, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la negociación? ¿Verdad? La negociación no es más allá que, vamos a ver, es un proceso, ¿verdad? Y es importante, no es un evento aislado, y eso lo vamos a ver más adelante, donde dos o más partes tienen intereses comunes y contrapuestos, ¿verdad? Y estoy diciendo en este momento, digamos, una negociación de dos partes. Nosotros podemos negociar con nosotros mismos, ¿verdad? Y ahí hay muchos ejemplos que podemos desarrollar, pero vamos a dejar estos por el momento por aparte y nos vamos a concentrar en aquellos donde tenemos más de una parte más, o sea, tenemos dos o más. Ok, dice, nos sentamos cuando tenemos con intereses comunes y contrapuestos. Cuando empieza un proceso de negociación y a ustedes como empresarias, como empresarios, les dicen que sí, empecemos una negociación, ya vamos ganando. O sea, ya ese es el punto de partida y ustedes pueden sentirse satisfechos, satisfechas de que están arrancando con un potencial cierre de negocios. Primero, porque vean qué interesante, hay intereses comunes. O sea, los dos tenemos un interés para estar ahí. La contraparte o la gente que yo tengo enfrente quiere algo y yo puedo dárselo y yo quiero que esa persona o esa empresa me lo compre a mí, ¿verdad? Entonces ya tenemos un interés común, ¿verdad? Un producto, un servicio, algo que tenemos en el proceso. Ahora bien, dice intereses comunes, ¿verdad? Y contrapuestos. ¿Cuál es el contrapuesto por lo general? Puede ser precio, puede ser logística, ¿verdad? Pueden ser algunas condiciones técnicas, algunas condiciones de empaque. ¿Qué quiero decir con esto? Nos sentamos, tenemos interés los dos de estar ahí y eso ya es un aspecto súper positivo. Ahora bien, tenemos que adecuar la otra parte que es donde nuestros intereses y de las personas que tenemos enfrente no son tan parecidos. Y la idea es llegar desde los dos lados, si se quiere ver así, ¿verdad? Desde dos puntos hacia un centro donde ambas partes nos sintamos a gusto, ¿verdad? Y ese a gusto yo no estoy, y quiero que ustedes no dejen o no piensen en números. ¿Qué quiero decir esto? No es que es una negociación, es un 50-50% de todo el proceso. Puede que ser, y más adelante lo vemos, que yo como contraparte, obteniendo un 10% de todo el negocio, estoy satisfecho, porque eso cubre todo lo que yo necesito y además tengo ganancia. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? No valoren todos los procesos de negociación como un proceso lineal numérico nada más, ¿verdad? Sino que hay más aspectos, incluso estratégicos, que les pueden ayudar a decir que están ganando o que se sienten ganadores dentro de un proceso de negociación. Quise traerles y como les decía al inicio, a mí este taller, porque es un taller, me encanta hacerlo presencial porque hay muchos ejercicios, pero vamos adecuándonos a la situación, ¿verdad? Quise traerles algunas historias para que ustedes vean lo importante del negocio pensando en el futuro. Y no voy a entrar todo esto, tal vez se lo sepan ustedes ya. Hay una historia de cómo se negoció Alaska y cómo se convirtió en un negocio rentable, ¿verdad? Desde que llegaron los españoles en su momento, luego Rusia tomó control de este lugar, ¿verdad? En el 67,
vean qué interesante, ahí subrayé algunos que quería rescatar, algunos puntos. Estados Unidos compra la península de Rusia en 7.2 millones de dólares en oro, ¿verdad? Eso en ese momento. Y se vio como un excelente negocio para Rusia, o así lo vieron ellos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa ahora? Cuando el tiempo ha pasado y se ve, se ve todo este proceso como una negociación que surgió, ¿verdad? Y no como una venta nada más. Hoy en día, Alaska produce en un solo día 3 veces más en oro que lo que le pagaron a Rusia, por ejemplo, ¿verdad? O producen petróleo 170 veces más de dinero de lo que se le pagó a los rusos. O, por ejemplo, tiene el mayor ingreso promedio del mundo por familia. Imagínense ustedes, ¿verdad? Cuando tienen que sentarse a negociar, ustedes no pueden pensar en un hecho aislado y nada más en lo que yo estoy haciendo en este momento, sino que necesito pensar en los, vamos a ver, en los ingresos o los beneficios futuros de todo este proceso de negociación. Imagínense, ¿verdad? Que en esto posiblemente los rusos se jalaron el pelo por muchos años sabiendo lo que existe, ¿verdad? Y lo que dejaron de percibir en este lugar. Vamos a ver, formas de negociar. Antes de los años 70 y ya hace unos años atrás, aunque todavía se mantiene, debo decir en algunos momentos, las negociaciones eran un proceso de alguien gana, alguien pierde, como les estaba diciendo, de suma cero. Entonces, donde si yo ganaba un proceso de negociación, dígase, por ejemplo, ganaba el precio que yo quería, al precio que yo quería vender, mi contraparte, la persona que estaba, la empresa que estaba enfrente, perdía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le había ganado, ¿verdad? Le había ganado. Era como un proceso, digamos, de lucha, ¿verdad? Donde alguien ganaba y definitivamente yo tenía que hacer, o alguien perdía, yo tenía que hacer que el otro perdiera, ¿verdad? Posteriormente, en los procesos administrativos nos vamos dando cuenta que la negociación es mucho más allá de esto, ¿verdad? Y como les decía hace un ratito, si yo hacía o yo hago que mi contraparte gane mucho, y no estoy diciendo de darle un precio injustificado o más de la cuenta, sino que se sienta o llene las expectativas que tenía, esa contraparte va a estar feliz en la mayoría de los casos. Va a estar muy contento y va a ver que yo me convertí en un aliado de la negociación y no en un vendedor nada más. Si yo hago que esta contraparte gane mucho, es muy probable que me vuelva a comprar, me busque otra vez, porque yo soy un aliado interesante que piensa en crecer en ambas partes, ¿verdad? Entonces, pasamos de una negociación donde alguien gana, alguien pierde, a una negociación donde los dos ganamos, ¿verdad? A una negociación que, como les dije anteriormente, se llama colaborativa dentro de este proceso, donde todos o las dos partes, 3, 4 partes que estén en el proceso, ponen lo mejor de sí para ganar, para hacer que los demás y el grupo gane. De verdad, les puedo decir con experiencia, porque nos ha pasado desde la promotora, tanto a nivel nacional como internacional, esto sirve. Y definitivamente hemos visto crecer muchas empresas donde negociamos transparentemente, donde ofrecemos y hacemos que nuestra contraparte, los que están enfrente, ganen bastante. De esta manera nosotros también vamos a ganar, ¿verdad? Hay algunas condiciones básicas que es importante, digamos, que tienen que darse en una negociación. Acuérdense de ir, todos estos son como un checklist, son puntos que ustedes pueden ir anotando y recordando, ¿verdad? Cuando vayan a preparar la negociación o cuando estén en una negociación. Después vamos a ver un poquito más adelante algunas tácticas, ¿verdad? Que ustedes pueden usar en estos procesos de acuerdo a la gente que se encuentren enfrente. Importantísimo, las condiciones básicas, más de un jugador, aunque yo les dije que podemos negociar con nosotros mismos, pero no lo vamos a ver ahí. Tiene que haber incertidumbre y suena como paradójico, ¿verdad? Ojalá lo supiéramos todo, pero si nosotros sabemos todo dentro del proceso de negociación, no es necesario negociar, ¿verdad? Si ustedes le ven la lógica en esta parte, si nosotros sabemos que siempre, siempre vamos a ganar, por decirlo de alguna forma, ¿para qué competir? ¿Verdad? Entonces, en una negociación se da porque hay un grado de incertidumbre, porque no sabemos qué es lo que quiere la otra parte, cuánto quiere la otra parte o en qué forma lo quiere la otra parte, ¿verdad? Que son aquellos intereses contrapuestos a los míos.
Importantísimo y básico, siempre tiene que haber un interés. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes tienen que analizar por qué van a una negociación. O sea, definitivamente, ustedes no van a ir a una negociación si lo que van a negociar hace que queden mal. Si ustedes en una negociación van a quedar por debajo del status quo actual, o sea, de la situación que ustedes están, no vale la pena negociar. Vamos a ver, a veces uno piensa que ir a negociar y lograr poner mi producto en una gran cadena de supermercados gigante digamos, el fin final, es lo mejor, ¿verdad? Es lo mejor que me podría pasar. Pero en los análisis que normalmente uno hace, cuando es este tipo de empresas, normalmente las condiciones no son las mejores, ¿verdad? Entonces, a veces eso que pues, se convierte en una ganga para alguien, no es una ganga para mí. Entonces, ustedes tienen que tener muy claros cuáles son los intereses de su empresa para poder tener claridad a la hora de negociar. Otro punto, voluntad de actuar realmente, de desarrollar el negocio. Si ustedes van a ir a sentarse a negociar con alguien que tal vez a esa persona le enviaron solo para asistir, no hay voluntad de llegar a nada, no vale la pena. Eso si ustedes lo saben, ¿verdad? O si van a sentarse a negociar con alguien cuando, vamos a ver, vean qué cosas, y esto es como un autoanálisis. Nosotros desarrollamos la BTM, ¿verdad? Que es una misión complicada, grande, ¿verdad? Donde sentamos compradores y vendedores. Después de un tiempo nos dimos cuenta que estábamos sentando para esas negociaciones perfiles equivocados, ¿verdad? Porque nos decían que venían no estoy inventando, ¿verdad? Venían por producto fresco y en su momento lo que ellos pensaban que era producto fresco procesado. Y nosotros no, pensábamos en agrícola. Entonces, lo sentábamos igual. La negociación no llevaba nada y se perdía tiempo, ¿verdad? No hay una voluntad real porque no me toca a mí negociar. Lo que hizo mucha gente en su momento que entendió esto es cuando empieza el proceso de negociación y se ve que no es el mío, es decir, creo que estamos en un proceso equivocado, no estamos con los productos y dejar la negociación ahí. ¿Por qué? Porque el tiempo de la otra parte y el tiempo de ustedes vale mucho, ¿verdad? Entonces, si no hay voluntad de llegar a algo, mejor no. Y siempre uno llega a negociar con cuotas de poder. Significa que yo llego con condiciones para poder tener negociación, ya sea un descuento, ya sea un precio, ya sea condiciones, ¿verdad? Pero si ustedes van a negociar y les dicen, son enviados y les dicen, ustedes nada más tienen que ir a escuchar, complicado, ¿verdad? Porque se pierde una muy buena oportunidad. Hay que recordar que en los procesos de negociación, acuérdense ustedes y si analizan ustedes antes de llegar a sentarse con alguien a hablar de negocios, ¿verdad? Que normalmente se incluye el ego, se incluyen emociones en los participantes. Hay confianza, hay sentimientos, hay hostilidad, hay desconfianza. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos personas. Y lo que tenemos enfrente, por lo general, ¿verdad? Si fuera físico y no es un computador, son personas. Significa que las emociones de las personas que están enfrente mío y las mías juegan a favor o en contra. Y nosotros tenemos que estar muy claros en ese proceso. Si nosotros sabemos, vamos a una negociación, ¿verdad? A vender nuestro producto y hoy no es nuestro día, como podemos decir, nos levantamos con el pie izquierdo y todos nos sentimos abrumados, nos sentimos que no es el momento, nos sentimos que todo se nos cae encima. Tal vez sería prudente, y digo tal vez, si existe la facilidad de decir, dejemos esto para mañana o dejemos esto para otro momento. ¿Por qué? Porque todos estos aspectos personales o que son intrínsecos a nosotros como personas afectan los procesos. Entonces, aquel refrán o frase que dice poker face o cara de póker, ¿verdad? Ustedes saben que la cara de póker es sin expresiones. En esto a veces funciona. Si nosotros podemos mantener nuestras emociones controladas, que no digo que es fácil ni que todos lo podamos hacer, nos ayuda a ser muy objetivos dentro de los procesos de negociación. Como les dije, vean, estos son cosas comunes, pero son aspectos que nos fallan cuando vamos a sentarnos con alguien a hacer un negocio, ¿verdad? Ya sea a comprar, a vender, a negociar, a cambiar, cualquiera de estos aspectos. Entonces, importantísimo, conózcanse ustedes mismos y veamos cómo desarrollar, cómo nos encontramos para desarrollar una negociación.
¿Qué incluye una negociación? Nada más para que ustedes igual vayan anotando. Un hecho estructurado y secuencial no es un evento aislado. No digan ustedes, qué bueno, le ganamos, les cobramos caro. No, porque no lo vamos a volver a encontrar. Normalmente los procesos de negociación se desarrollan en un tiempo en sí mismo y además, si es funcional, si nos salió bien, va a seguir, ¿verdad? Vamos a seguir contactados con esta otra contraparte. Entonces, es muy importante saber que no es una sola vez, ¿verdad? Y que no es porque nos sentemos con alguien y no lleguemos a nada en ese momento significa que ganamos o que perdimos. Todavía nos falta bastante proceso por desarrollar en el camino. Dice, es una serie de pasos que incluyen intercambio de propuestas y contrapropuestas. Tenemos que estar claros que nosotros tenemos que llevar varios escenarios al proceso de negociación. ¿Cuál es mi escenario ideal? ¿Verdad? Donde yo estoy muy contento con precios, estoy muy contento con lo que yo estoy vendiendo, estoy muy contento con el empaque, ¿verdad? Esa es mi propuesta, pero también estar claro que me pueden hacer una contrapropuesta, ¿verdad? Y me van a decir, perfecto, pero ese empaque tiene que ir en inglés, no en español, o yo lo quiero en porciones más pequeñas, ¿verdad? Y ustedes tienen que tener respuestas para eso. Eso es parte de la preparación que se tiene que llevar. El involucramiento de ideas, percepciones, memorias y emociones de ustedes y de la contraparte. ¿Qué quiero decir? Recuerden que acabo de decir que se trabaja con personas y puedo decir también, digamos que es a nivel nacional, Costa Rica es súper pequeño. Y vean nada más esta, o imagínense en esta situación. Ustedes llegan a negociar y se encuentran que la parte negociadora de enfrente, ¿verdad? Al empresario que yo quiero venderle mi producto, es alguien que yo conocí hace muchísimos años en el colegio, en la universidad, y que me caía malísimo, porque eso pasa, ¿verdad? Entonces, mi percepción, mi idea, mi memoria sobre esa persona que yo estoy en ese momento sentándome y que la estoy viendo y la reconocí, puede afectar el proceso de negociación. Y nosotros tenemos que estar claros. Entonces, hacer una pausa mental y decir, vamos a ver, aquí, ¿quiero estar en esto o no quiero estar en esto? Tengo que recordar cuál es mi interés. Acuérdense siempre. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ustedes clarifican el interés y a partir de ahí, entonces podemos entrar en un proceso un poquito más objetivo, ¿verdad? El objetivo es resolver un conflicto, que ya dijimos que no es nada negativo, no lo veamos como negativo, nada más es un conflicto para llegar al acuerdo sobre algo, ¿ok? Eso puede ser, volvemos para recordar, precio, logística, tamaños, variedades, colores, ¿verdad? Sabores, la fórmula, las entregas, ¿verdad? Mil formas que se pueden desarrollar. También generar ganancias reales y concretas para las partes. Nosotros tenemos que ser muy claros en esto. Estamos en esto no por puro amor nada más. Ojalá, pero no estamos por eso. Estamos por generar ganancias. Entonces, las empresas tienen que generar ganancias. Por eso vamos al proceso de negociación. Si nosotros sabemos que vamos a perder en ese proceso de negociación la parte de ganancias, por decirlo de alguna forma, ¿por qué deberíamos ir? ¿Verdad? Háganse la pregunta, no diga que no tengamos que ir, pero háganse la pregunta, ¿por qué debemos ir si vamos a perder, ¿verdad? Ganancias o dinero, ¿verdad? O recursos. Es importante para llevar claro qué es lo que vamos a enfrentar. Y lo interesante siempre es llegar a un acuerdo, que ese acuerdo puede ser que no haya acuerdo, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? A nosotros como costarricenses, ¿verdad? Es más, como latinoamericanos, nos cuesta muchísimo decir que no, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a decir que no. Van a venir otras oportunidades. Puede ser que esta oportunidad no es oportunidad para nosotros y no tengamos miedo a decir que no, porque puede, si decimos que sí, después podemos arrepentirnos dentro de este proceso, ¿verdad? Acuérdense que en el fondo no es que caigo mal o que caigo bien, es que aquí hay finanzas, hay dinero, hay recursos, inmiscuido, hay productos, ¿verdad? Entonces, no olviden que ustedes están representando no solo a una persona, sino a una empresa, a un producto, ¿verdad? Que esto es muy importante para darle objetividad. Dice, y esto es importantísimo y se los estaba comentando hace un ratito, hay que recordar, ¿verdad? Hay que tener muy claro que cuando se negocia, uno negocia, no se enfrenta a personas, se enfrenta a problemas. Vamos a ver, esto nos ayuda a diferenciar o a segmentar cómo nos comportaríamos dentro de un proceso de negociación. ¿Se acuerdan que les dije, nos encontramos a una persona que nos caía mal? Recordamos, fue compañero en el colegio, nos caía muy mal y resulta que ahora es
con la persona que tenemos enfrente y que tenemos que negociar? Bueno, pues resulta que tenemos que tratar de recordar que no nos enfrentamos a esa persona, sino que nos estamos enfrentando a un problema para llegar a una conclusión satisfactoria de algo. Entonces, tratar de dejar esa parte más personal, ¿verdad? Y tratar de resolver el problema. ¿Qué quiero decir con esto? No vamos con ira contra las personas, vamos con fuerza contra el problema, ¿verdad? Para tratar de resolverlo. Siempre hay personas en este proceso y muchas de estas situaciones hay que recordar que tal vez igual que nosotros, esas personas fueron enviadas a negociar, ¿verdad? Entonces, a veces no están ni siquiera porque quieren, sino porque son enviados, trabajan para alguien y ese es el proceso, ¿verdad? Entonces, recordar siempre, no nos enfrentamos con personas, sino con problemas, con intereses, que eso nos ayuda a enfocarnos para poder buscar una solución objetiva dentro o una ganancia para todos, ¿verdad? Algunas características, y no voy a detenerme mucho en estas, sino unas características de lo que podemos decir de un negociador. Lo bueno de todo esto, que es lo que yo les decía, todo esto, mucho lo traemos y qué dicha que los que lo traemos, mucho lo tenemos que desarrollar y qué dicha que lo podemos desarrollar, ¿verdad? Porque es parte de ese crecimiento personal. Al negociador le gusta negociar, es entusiasta, es comunicador, ¿verdad? Es persuasivo, es observador, tiene una perspicacia psicológica, es sociable, es respetuoso, es honesto, ¿verdad? Aunque todo esto podemos encontrarnos, por ejemplo, esto de respetuoso, honesto, podemos encontrarnos con gente que no es así, ¿verdad? Pero no significa que nosotros no lo seamos. Es profesional, detesta la improvisación, pero yo creo que hay que ser muy creativo y ahí abajo lo dice, ¿verdad? Meticuloso, ¿verdad? Eso es detallista, firme y sólido. Cuando decimos que no, es un no, ¿verdad? Y tenemos que sustentarlo técnicamente en por qué. Tenemos autoconfianza, es ágil, le gusta resolver, ¿verdad? Resolutivo, es pragmático, o sea, vamos a lo simple, a lo que hay que desarrollar. Le gusta el riesgo porque, como dijimos, siempre hay un poquito de riesgo y es paciente y creativo. Hay que tener un grado de paciencia porque normalmente las negociaciones no se funden, no se cocinan en la primera sentada, ¿verdad? Actualmente hay negociaciones, para que ustedes sepan, internacionales que llevan más de 12 años dándose. Es más, y no se sabe si se va a negociar, a cerrar. Yo creo que en algún momento, eso sí es importante, uno tiene que ser paciente dentro del proceso, pero tiene que saber que hay un momento para decir hasta aquí, ¿verdad? Y puede ser que cerremos el proceso y en algún tiempo lo retomemos, puede ser que no estemos nosotros o no estén otras personas y el proceso sea más sencillo. Entonces, ¿qué tiempo? Eso sí no se los puedo decir porque depende del proceso, depende del producto, depende no sé, de muchos aspectos, incluso de cada negociación, ¿verdad? Nada más en creando valor, que era aquellas negociaciones colaborativas, ¿verdad? Ahí son, o sea, así se llaman. Nos centramos en los intereses, no en las posiciones. Ustedes, vamos a ver, recordarán esto para definir cuándo es interés y cuándo es posición. Y se los voy a dar con un ejemplo muy de familia, más bien. Ya sea que ustedes se los dijeron a sus, vamos a ver, sus padres se los dijeron a ustedes o ustedes a sus hijos, si tienen la oportunidad, si han tenido. Acuérdense cuando uno decía al papá que quería algo el papá le decía a uno, papá, mamá, ¿verdad? Le decía no. Y uno le decía, pero ¿por qué no? Y le decía, no, porque no. Pero ¿por qué no? No porque yo soy el papá y yo digo que no. Ok, cuando uno le dan esa respuesta, uno se está centrando en una posición, no en un interés. Puede ser, para clarificar más, que es que este muchacho o yo quería salir y la parte, no sé, el ambiente afuera está muy complicado, muy convulso y todo. Y mi papá lo que quería era protegerme, pero no me lo dice, ¿verdad? Nada más me dice que no porque no. Cuando yo hablo de no porque no, eso es una posición. ¿Verdad? Es porque yo soy el jefe, yo soy el papá, yo soy el que dice la última palabra. Si yo digo que no, pero doy el porqué del interés, o sea, yo no quiero que vos salgas porque en este momento va a llover mucho, porque la situación social está muy complicada, porque, no sé, puede pasar, es muy tarde, me da miedo, la calle es peligrosa. Ok, puede ser que la contraparte, uno como niño en ese momento o uno como papá, tal vez no acepte total, no le guste, ¿verdad? No le va a gustar porque le están diciendo igual que no, pero va a entender ya sea ahora o después.
Entonces, acuérdense de cuando ustedes digan que no, cuando negocien, siempre tiene que haber un interés de algo, no una posición. No es no porque no o sí porque sí, sino por una razón. ¿Qué más? Separar a personas del problema, ¿verdad? Generar muchas alternativas, ¿verdad? Entre más generemos, más caminos hay, y generar empatía dentro de esto, ¿verdad? Esto nos ayuda a entender a la contraparte y así nos facilita la relación. Esto es pura relación, ¿verdad? En este caso, comercial. Centrarse en intereses y no en posiciones. Vea que lo dejé bien marcadito porque yo creo que esto les va a cambiar a ustedes la forma de sentarse en un proceso de negociación, ¿verdad? Ustedes tienen que ir claros qué es lo que yo quiero ganar, cómo lo voy a ganar, ¿verdad? Y eso les va a ayudar a ir en este proceso. Se los va a facilitar, ¿verdad? De alguna forma. Para prepararnos, dice la preparación de la negociación, preparación y planificación. Dijimos que no es improvisado, así que ustedes deben hacer la tarea. Si ustedes saben que van a sentarse a negociar, estoy inventando, con un proveedor o con un supermercado, tienen que investigar quién es, tienen que investigar cómo se comporta, tienen que investigar y dejar puesto cómo van a enfrentar esa negociación, quién va a ir a esa negociación, ¿verdad? Entonces, vean el segundo punto, búsqueda de información. Es fundamental generar información. Dicen que la información es poder y es cierto. Si ustedes tienen data, tienen información o pueden generarla de donde sea, ¿verdad? Van a reducir el riesgo de fallar en alguno, ¿verdad? Si, no es que se quita, pero se reduce el riesgo. Entonces, sí o sí hagan la tarea siempre de búsqueda de información. Establecer objetivos claros, ¿verdad? Cualquier camino es bueno si no sabemos para dónde vamos. Entonces, ¿qué es importante? Dejar claro cuáles son nuestros objetivos primario y secundarios, ¿verdad? ¿Qué podemos lograr dentro de esto? Llevar un manual de argumentos. Los argumentos son las respuestas ante posibles preguntas que nos vayan a hacer o cómo enfrentar una situación. Y ahora lo vamos a ver, pero por ahí hay yo no sé si están, y estoy seguro que sí, han escuchado la ley de Murphy, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la ley de Murphy, verdad? Todo aquello que podría pasar, pasa. Es más o menos ir preparado todo lo que podamos con información para reducir eso, ¿verdad? Entonces, argumentos, ¿cuáles son las respuestas ante las potenciales preguntas? Ante las más complicadas, porque esas son las que generalmente pasan. Vamos a desarrollar estrategias, tácticas, vamos a buscar un cierre, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Y vamos a ver que esto nos genera beneficios dentro de todo este proceso de preparación, ¿ok? Vamos a ver, interesantísimo, y se los comunicaba antes. Dice que la preparación, ¿verdad? Es más o menos de un proceso de sentarnos a negociar, a llegar a algo, es más o menos el 80% de todo el proceso. Y cuidado, y esto todavía, vean que el cara a cara o sentarnos es apenas el 20. Cuidado y es menor, porque una cosa es la preparación, luego sentarnos y luego seguimiento, porque la negociación acuerdo dijimos que es un proceso, así que tenemos que darle seguimiento. Aún así, vean que la preparación es el 80% del proceso y del éxito que podamos tener. Entonces, no escatimen tiempo, ¿verdad? Recursos en prepararse. A veces no es que nos preparemos por semanas, a veces la preparación es una hora, son unos minutos. Eso es lo que amerita, si podría ser, pero entonces usen en ese tiempo para alistarse, para estar precavidos, para saber con quién me siento, con quién me voy en buena lid a enfrentar, ¿verdad? ¿Con quién voy a colaborar? Incluso los intereses de esa persona, porque acuérdense que la empatía, ¿verdad? Ayuda mucho dentro de los procesos de negociación. ¿Por qué? Porque somos personas, ¿verdad? Eso nos puede colaborar. Vamos a ver, manual de argumento y objeciones. Y no quiero entrar mucho en todo lo que está acá. Esto después se lo puedo compartir con mucho gusto a la cámara para que les llegue y los tengan también ahí como un manual de checklist, de consulta, ¿verdad? Pero los argumentos, ¿verdad? El manual de argumentos es una lista de potenciales respuestas, ¿verdad? Razones del por qué su producto, su servicio, lo que ustedes hacen, lo que ustedes ofrecen, tiene las mejores condiciones, ¿verdad? Entonces, mi producto es fantástico, ¿verdad? A usted le sirve porque tiene la calidad que usted está buscando, vea que es un superfood, ¿verdad? Y tiene estos productos, tiene estos beneficios. Vamos a ver, ustedes tienen que ir preparados con todo eso.
¿Qué es lo que es importante? Uno no lanza todos los beneficios de una sola vez. Uno no lanza el porqué de todo, ¿verdad? Tiene de una sola vez. ¿Qué quiero decir? Yo sé que en este negociación, uno de mis argumentos es que yo sé que puedo dar un descuento, ¿verdad? Para el producto que estoy vendiendo. Ok, yo no lo voy a dar de primera mano porque no me lo están pidiendo. Todavía no. Y es más, les doy un descuento y le doy un tiempo de gracia y le doy un producto extra y le doy publicidad. No, suave. No se lo están pidiendo. Llévelos todos y ordénelos del que más importante para usted y el menor y los puede ir ofreciendo. Y piensen de antemano todas las objeciones que le pueden decir. Imagínense que les van a decir, su producto es caro. Entonces ustedes le pueden responder, no, no es caro. Tiene el precio justo por esto, esto y esto. Usted le da las razones. Anticípese a los nos que les van a presentar dentro del proceso de negociación, ¿verdad? Entonces, llevamos los argumentos, nuestras respuestas, nuestras razones del por qué sí y vamos preparados para las objeciones, el por qué no. Nada más, aquí es importante que nosotros somos los especialistas en nuestro producto, así que tenemos que estar preparados y conocerlo de arriba a abajo, ¿verdad? Saber todo las condiciones. Ok, hay a veces tal vez nosotros en empresas más grandes, por ejemplo, a veces es el encargado de negocios, de comercio, ¿verdad? El que llega a negociar. Tal vez no es el productor, por decirlo de alguna forma. No es un producto, no sé, técnicamente desarrollado. Entonces, nosotros tenemos que tener claro la mayor conocimiento del producto. Y si no sabemos, tenemos dos opciones. Una, hacernos acompañar por el especialista del producto, ¿verdad? O el servicio, o el que sabe más, o dejar claro que hay respuestas de antemano que le vamos a tener que informar posteriormente, ¿verdad? Entonces nos hace una pregunta muy elaborada sobre aspectos técnicos y podemos decirle, señor, no se preocupe, yo en el día de mañana le estoy enviando un correo con la información. Y por favor, gente, de verdad, si decimos que es mañana cuando enviamos el correo, ¿verdad? Si no va a ser mañana y necesitamos un colchón de tiempo, pues digamos un par de días más. Es preferible extendernos en este aspecto que quedar mal, ¿verdad? Porque después cuesta mucho arreglar imágenes. Vamos a ver, y se los dije, no es un proceso aislado, es secuencial, ¿verdad? Es un proceso en sí. Dice, la negociación abarca desde que nos sentamos en la mesa, ¿verdad? O nos preparamos hasta que finalizamos, ya sea con acuerdo o sin acuerdo. Esto nos hace pensar que no siempre tiene que haber un sí dentro del proceso, ¿verdad? Puede ser que la mejor negociación que logremos en ese momento es decir que no, ¿ok? Algunos aspectos para la negociación exitosa, recordarlos, anoten por ahí, objetivos, intereses, identificar las diferencias de antemano. Eso sería, es un ejercicio importante. ¿Qué nos diferenciamos más bien? ¿Qué podría la otra parte ser diferente de mí, de querer o de tener una perspectiva, digamos, muy diferente? Y esto se acrecenta cuando es, digamos, a nivel internacional y hay culturas entremezcladas en esto y hay idiomas entremezclados. Entonces, preparémonos todavía más. Comunicación clara, comunicación precisa, ¿verdad? Identificar alternativas, seleccionar la opción más viable, porque pueden haber muchas, ¿verdad? Y siempre determinar la implementación. O sea, no nos quedemos como un bonito programa, perdón, sino cómo lo vamos a desarrollar, cómo con un programa, cómo con tiempos, cómo con responsables vamos a llegar a ese proceso. Recordar que hay cosas que nos afectan, ¿verdad? Las personalidades de las representantes, los estilos de negociación o de negociadores que hay, el espacio físico donde vamos a negociar, las interacciones que hayamos tenido con esa contraparte anteriores. A veces cuidado y sabemos quién es y de verdad no nos llevamos bien. Piensen si es importante enviar a alguien más. A veces yo creo que podríamos ganar cambiando de jugador, ¿verdad? Eso es como un partido de fútbol. A veces necesitamos cambiar a uno de los jugadores, no porque sea malo, ¿verdad? O no porque no sirva, sino porque hay otro que tiene las condiciones para ese partido en particular, ¿verdad? Presión del tiempo que siempre vamos a tener y siempre va a haber utilidades subjetivas, ¿verdad? Y eso tenemos que tenerlo muy en claro. Algunos procesos dentro del proceso de negociación, la comunicación, la educación y el poder. Comunicación, importantísimo, gente, de verdad. Es
no es solo qué vamos a decir, sino cómo lo vamos a decir, ¿verdad? Es un punto medular dentro del proceso de negociación y tenemos que saber quién es la que tenemos enfrente para saber cómo vamos a negociar con ellos. Y vean que aquí no estamos hablando de idiomas, sino de saber que nos vamos a entender, ¿verdad? Si nosotros estamos enviando a alguien hiper técnico a negociar con alguien tal vez que es de un área más marketing, tal vez menos técnico dentro del conocimiento del producto, puede que la comunicación no sea la mejor. Entonces, es importantísimo que tengamos claro ese proceso de comunicación y desarrollar aspectos como esto, la escucha empática, el control emocional, la expresión emocional y recordar que hay comunicación no verbal dentro de todo esto. Y es importante porque nos puede marcar una pauta de hacia dónde están yendo los procesos de negociación. ¿Qué quiero decir esto? Si la persona que tenemos enfrente está incómoda, está viendo el reloj, está viendo la puerta, ¿verdad? Está sentado viendo hacia la puerta, ¿verdad? Es como que no tiene muchas ganas de estar por ahí, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender eso. ¿Para qué? Para ir orientando cómo vamos comunicando el proceso. Vean que la persona que está enfrente no nos va a decir, no me gusta lo que estoy oyendo, pero su cuerpo, su reacción nos puede orientar y nosotros podremos ver hacia dónde llevar esa negociación. Esto es todo un taller, un curso aparte, imagínense de cómo leer a las personas, ¿verdad? Pero es interesantísimo también porque nos puede dar esa guía. ¿Qué tratamos cuando negociamos? Es persuadir, ¿verdad? No manipular, ¿verdad? También eso es un poquito diferente, pero con esa persuasión hacemos que la otra persona entienda qué es lo que es bueno de mi producto, de mi servicio, de mi proceso, ¿verdad? No es que lo estoy jugando con él, ¿verdad? Porque no estoy manipulando cuando utilizamos mentiras, cuando no toda la verdad, ¿verdad? Ahí jugamos con la manipulación y hay que tener cuidado y más en nuestra época porque todo se sabe, ¿verdad? Entonces, no tiene gracia perder un cliente también, ¿verdad? Por llevar de mala manera un proceso de negociación, ¿verdad? Entonces, qué dicha, le vendí caro, ¿verdad? Pero cuidado porque estoy seguro que esa persona se va a dar cuenta muy pronto, ¿verdad? Ya sea por nosotros mismos, por errores, por la industria donde estamos, el sector, el contacto o hasta porque lo googleó, ¿verdad? Entonces, cuidado con esos aspectos. Algunas técnicas importantes que ustedes tienen que ir teniendo ahí. Esto les ayuda a ir pensando qué hacer. Escuchar atentamente, observar la conducta no verbal de la otra persona, no hablar demasiado, sobre todo al principio, dejen hablar. Por eso tenemos 2 oídos y una boca nada más, ¿verdad? Necesitamos escuchar, les puede dar ventaja. Intentar entender por qué la persona está diciendo lo que dice, ¿verdad? A veces no tenemos gente que se explique muy bien, entonces necesitamos ponerle más atención, ¿verdad? Ver en qué concordamos y más bien las diferencias, tratar de dejarlas aparte, tratar de no interrumpir para que no se pierda la idea, dar tiempo que el otro se explique, no hablar mucho tiempo seguido, ¿verdad? Sino que no es un monólogo, es una interacción. Concentrarse en puntos débiles de los otros o puntos fuertes para contrarrestar. No contestar preguntas que no se entienden claramente. Mejor digan o aclaren. Uno le puede decir, usted lo que me está tratando de decir es, y volver a hacerlo. Escuchar activamente, evitar factores que puedan irritar a la otra parte. Tengan cuidado con los temas de conversación en una negociación, aunque nosotros somos siempre el costarricense muy amable, ¿verdad? El latino muy amable, tratar de ser amigo, tener cuidado, porque no siempre todo el mundo quiere hablar de religión, de fútbol, de política, ¿verdad? Todos esos que pueden ser temas, digamos, escabrosos, mejor no tocarlos en primeras instancias, ¿verdad? Mostrar paciencia, evitar contrapuestas inmediatas, evitar un ataque y defensa que se vaya y se pierda, mejor parar la negociación, aclarar, verificar, resumir y dar señales de por dónde vamos. Estos 3 puntos ya los tomamos, nada más para que los vean. Lenguaje no verbal, la observación, la escucha, como factores claros dentro del proceso de negociación. Nada más quiero dejar esto, poder. Y les dije, acuérdense que ustedes tienen que ir con una cuota de poder. Ok, el poder no es otra cosa, y véanlo ahí en el recuadro nada más. El poder es la capacidad de influir en la conducta del otro, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante este concepto. No es dinero, no es posición, es influencia.
y les dejo un ejemplo rápidamente porque yo sé que nos consume el tiempo, es ustedes van por una carretera a alta velocidad, muy rápido en la noche, van tranquilos, van oyendo música y van bien rápido. Y en eso ven una luz azul, roja a la distancia. ¿Qué hacen cuando ven esa luz? Y estoy seguro que están diciendo, es la policía, voy a detener, baja la velocidad, ¿verdad? Esa luz, que no sabemos si es la policía porque no lo estamos viendo, nada más vemos una luz, tiene poder sobre ustedes. ¿Por qué? Porque está cambiando o está influyendo en la conducta que ustedes están realizando. Entonces, eso es un ejemplo claro de que una luz tiene poder sobre nosotros en ese caso. Así que veamos el poder como la capacidad que nosotros tenemos para influir sobre otras personas, ¿verdad? Y llegar a acuerdos en este proceso. Nosotros no vamos a una negociación si no tenemos cierto poder, cuota de poder, que lo tengamos otorgado. Y háblese de poder para dar un descuento, poder para dar una diferencia, poder para tomar una decisión. Si no tenemos eso, no podemos ir a negociar, ya seamos los dueños o no dueños de la empresa. Tipos de poder, nada más para que lo tengan ahí: castigar, premiar, información, que es de los que más me gustan a mí; normativo, del experto, o sea, el que sabe, sabe; el que tiene carisma, también el carismático; el de las relaciones; y el afectivo. Y nada más para que aquí de estos, para que ustedes vayan viendo algunas formas del cerebro humano, porque todos tenemos una especialización, o nuestro cerebro está dividido en 4 partes, o lo dividimos en 4 cuadrantes, y usamos más una parte que otro, ¿verdad? Así que cuando ustedes pueden ver esto o estas palabras acá y se van a identificar con algún estilo, y significa que ya pueden saber cómo negociar con la contraparte. Digamos, si ustedes usan el lado frontal izquierdo, es lógico, estructural, analítico, matemático, técnico. El lado, no sé, basal derecho es interpersonal, emocional, espiritual, expresivo, empático, ¿verdad? Así somos todos, así usamos una parte más que otra. Para que tengan una noción, y lo interesante de ver cómo es la contraparte, normalmente un frontal izquierdo puede negociar con un frontal derecho, llegarán a algo. El frontal derecho puede negociar con el basal derecho, llegarán a algo, y así en esa línea. Lo que es muy complicado, ¿verdad? No digo que es imposible, pero es muy complicado, es cuando la negociación es con personas que serían, digamos, cruces como en una X. Un frontal izquierdo negociando con un basal derecho, o un basal izquierdo negociando con un frontal derecho. Esto ni pretendo que se aprendan nombres ni nada, pero es para que ustedes vayan analizando si ustedes cómo son dentro de un proceso y cómo llegar a la negociación. Barreras: falta de práctica, falta de análisis de alternativas, dar concesiones muy rápido, falta de estrategia, falta de definición del campo de negociación, inseguridad, y conocer no conocer, sería ahí más bien nuestros puntos fuertes, perdón, y débiles. Así que todo esto es reparable, todo esto es preparable, ¿verdad? Entonces, no se convierten en aquellas barreras que dijimos al inicio. Nada más, no ceda lo que no se le ha pedido, no dé un descuento que no le han pedido, ¿verdad? Acuérdense en los argumentos y vayan desarrollando. Nada más, esto es ilustrativo. Vean qué bonito con lo que pasa con las negociaciones colaborativas. Si lo hacemos en las primeras 3 formas que dice ahí arriba, nunca vamos a llegar a nada. Pero si entendemos cómo hacerlo, van viendo, ese es un secuencial hacia abajo, vamos a comer doble, ¿verdad? Y eso es bien, bien importante. Aquí son algunas tácticas que quiero dejarles, que ustedes se pueden encontrar. Voy a pasar porque quiero básicamente entrar en estas. Ustedes se van a encontrar gente que usa tácticas así, o ustedes pueden usar tácticas así. Esto se llama procesos de presión dentro de una negociación, ¿verdad? ¿Y qué son? Ustedes deciden si usarlo o no. La negociación, rápidamente, es un juego de roles normal. Entonces ustedes pueden tomar roles. Ustedes son como actores y actrices dentro de un proceso. No precisamente como uno negocia, es como es en la realidad en un viernes en la noche, ¿verdad? Pero ustedes esto se lo pueden encontrar. Hay gente que va a usar la coerción, hay gente que va a usar amenazas para negociar, o el bluff, ¿verdad? Dice que tiene algo que no tiene. Hay gente que va a pedir, a sobrepedir hasta que los aburra, ¿verdad? Y ustedes van a ceder, o ustedes pedir y pedir y pedir hasta que les digan sí o no. Agresividad: hay gente que usa la agresividad como proceso de negociación.
Todo esto, vean que no estoy hablando de ética o si es bueno o malo. Ustedes decidirán de acuerdo a los valores que ustedes tienen, ¿verdad? Si lo usan o no lo usan dentro de un proceso. Hay ruptura, ¿verdad? Eso es cuando uno, más bien, es una presión donde uno dice, lo dejo, o sea, lo dejo, si usted no lo hace ya, ¿verdad? Lo dejo. Hay el disimulo, ¿verdad? Para que parezca que no me interesa. Hay persuasión de otra, o sea, buscando razones poderosas, ¿verdad? Una argumentación poderosa puede ser también, mi lógica es mejor que la suya, así que yo sé, una argumentación seductora, ¿verdad? Es mostrar lo más bonito del proceso, obviamente mi posición, ¿verdad? Para que, o mi interés para que se llegue a algo. La otra puede ser también viendo las debilidades de la otra, de la contraparte, ¿verdad? Y utilizándolo en favor mío. Y por último, les voy a dejar algunas tácticas que son, que ustedes pueden utilizar, o como les digo, las pueden utilizar con ustedes. Ustedes deciden, ¿verdad? Vamos a ver, desgaste. Es pedir y pedir tanto o ir a la negociación tantas veces de manera que la contraparte diga que sí por la insistidera nuestra, por decirlo, o ellos nos lo aplican a nosotros y tenemos que tener cuidado si nosotros estamos diciendo que sí porque sí es una buena opción o por esto. Tácticas engañosas, es decir, utilizar mentiras dentro del proceso. O sea, yo recomendaría no las usen porque normalmente se dan cuenta, ¿verdad? Antes o después. Exigencias crecientes es ir pidiendo más cada vez que ustedes le dicen que sí. Hombre bueno, hombre malo, eso es como lo de policía bueno o policía malo, ¿verdad? Normalmente van dos a negociar y uno es el negativo que no quiere con su producto y el otro es positivo, ¿verdad? Y es amable y es amigo suyo, ¿verdad? Y en ese momento ese amigo suyo le dice, el que es más amigo suyo le dice, hey, dame un 20% de descuento en el producto y yo me encargo de convencer a este otro que es un agrio, ¿verdad? Y entonces es un juego, ¿verdad? Es un juego, policía malo, policía bueno, hombre bueno. Un ataque, un ultimátum, ¿verdad? O lo hacemos ya o se acabó el negocio. Eso a veces nos lo aplican a nosotros, ¿verdad? Entonces, tener cuidado con eso. Autoridad superior, los llevan a ustedes a todo el proceso de negociación, pero el que decide es un superior. Los desgastan y después el otro es el que decide. Tengo que llamar para preguntar. Lugar de negociación, hay que tener cuidado a dónde lo llevan a uno a negociar o dónde lleva uno a la gente a negociar. Y hay lugares interesantes también para hacerlo, ¿verdad? Nunca los mejores negocios se hacen en una oficina, para que tengan una noción. Expectativas de futuro, tener cuidado, ¿verdad? Es véndame barato ahora y yo le voy a comprar un contenedor después. Cuidado y nunca llega ese después. Apuntar al corazón, esos son aspectos más sentimentales, ¿verdad? Y utilizan la sensibilidad para llegar a concretar un negocio. Falta de autoridad es política de la empresa, entonces ese es cuando nos dicen yo sí quiero, pero es política de la empresa que todos nuestros proveedores nos den un 10%. Cuidado con eso. Arriba y abajo es un tema de jugar con precios, donde por lo general yo pongo el más bajo si yo estoy vendiendo y el otro, perdón, yo pongo el más alto si estoy vendiendo y el otro quiere que yo le venda los más baratos. Entonces son contrapuestos y la ideal es irse acercando. Hay que tener cuidado que entre más distancia haya entre el precio más alto y el más bajo, la posibilidad de llegar a un acuerdo normalmente apunta, digamos, a que sea el de abajo, por decirlo así, ¿verdad? Si nosotros somos los que estamos vendiendo, ¿verdad? Porque nos dan números que son no reales y nosotros tratamos de ir compensando, ¿verdad? Acercándonos a una media que ellos al poner el monto tan alto ya es imposible alcanzar. El ancla es usar un tema nada más para negociación. Toda esta negociación gira en torno a precio. Todo gira en torno a logística. El farol, vea qué interesante, es cuando decimos todo gira en torno, o le decimos que todo gira en torno al precio, pero realmente nosotros lo que queremos es el tema de logística, por decir algo. Nosotros estamos aplicando el farol, estamos diciéndole que se concentre en precio, ¿verdad? Para que ellos piensen que somos nosotros los que estamos con dolor de cabeza con el precio, pero lo que yo quiero es que al final no le ponga atención a los temas de logística que yo le voy a pedir, ¿verdad? Entonces es un juego, estoy iluminando acá para que se concentre aquí arriba y yo voy a trabajar. Pluma en el aire se llama cuando llegamos a un acuerdo, lo comunicamos nosotros en nuestra fábrica y todo el mundo contento, pero luego nos llaman para decirnos que no puede darse el negocio si no le damos un descuento. Y nosotros, pero
ya lo comunicamos y todo, ¿verdad? Entonces ya está hablado. Entonces le van a decir es problema suyo, ¿verdad? Entonces uno tendría que aflojar y dejar un poquito de ese descuento. Y bolsillos vacíos es cuando le dices que la empresa no puede llegar a eso. En este momento estamos invirtiendo, más adelante posiblemente sí, pero ahora no. Entonces nos hablan de que no tienen los recursos necesarios para llegar a algo. Como les digo, todo esto son tácticas, son puntos, ¿verdad? Que ustedes pueden ir usando. No es idea que se aprendan nombres, sino que recuerden cómo usar algunos de estos aspectos para llegar a una buena negociación. Y ya para ir terminando, recuerden, siempre será mejor no firmar un acuerdo que firmar un mal acuerdo. Acuérdense de eso. O sea, si la negociación no es buena para ustedes, cuidado y es mejor no firmarlo y dejarlo, un no adecuado, ¿verdad? Y dejarlo tal vez para otro momento. Algunos aspectos, preparación, nada más para recordar, rigurosidad, respeto a la otra parte, empatía, flexibilidad, creatividad, asertividad y paciencia. Como les dije, no es una fórmula química, sino que es puntos que les pueden ayudar a ustedes en cualquier proceso de negociación, para recordar nada más. Quiero dejarlos por ahí, nada más para no darles más teoría, ¿verdad? Más información de más bien. Y no sé, Cristina, quedo abierto más bien, o Diana, si hay alguna consulta que pueda evacuar en este momento. Muchísimas gracias, don Eric. Sumamente provechosa y muy interesante su charla. Gracias por todos los tips que nos ha pasado, ¿verdad? Definitivamente es un estudiar de estrategias. Y tenemos una consulta por acá, don Eric. Nos preguntan de que cómo se puede trabajar con personas que tienen una personalidad difícil o que tienen una personalidad conflictiva. ¿Cuál es la recomendación que usted tiene para negociar con ellos o con ellos? Ok, sería la contraparte, me imagino, en ese caso, Sí, ¿verdad? exacto. Ya, exacto. Vamos a ver, lo primero es que nosotros no podemos caer en el juego de ellos. O sea, nosotros no podemos ir a una negociación donde tal vez la otra persona es agresiva, nosotros ser agresivos contra eso. Vean, no hay nadie que pueda resistir, digamos, de decirlo así, la información técnica o una respuesta técnica. Entonces, la persona, nosotros acordemos, son personas, pero nosotros tenemos como que tratar de poker face, aunque nos caiga mal, aunque nos sentamos no muy bien, ¿verdad? Luego llegamos a la casa a patear basureros. Aquí no, aquí nosotros mantenemos la cordura y la estampa hasta el final. Y todas nuestras respuestas tienen que ir valoradas con información técnica, que no se vea que es nada personal. Y si tengo que sacarle dibujitos, tengo que sacarle cuadros para explicárselo, se lo voy a hacer. Importantísimo, de verdad, con información técnica nosotros le quitamos cualquier defensa a alguien porque no es se nota que no es información, o sea, no es porque yo me caiga mal o yo le caiga bien o demás, es un tema meramente técnico. Es importante si conocemos a esa persona de antemano, o sea, si ya sabemos, buscar cositas donde podamos ser empáticos con ellos, ¿verdad? Encontrar algún aspecto positivo dentro de todo. Si les toca ir a negociar a la oficina, interesantísimo. Y a veces uno dice que jugar en el estadio de uno es mejor. No, en este caso verías que a veces no. En este caso a veces es interesante ir a la oficina, estoy diciendo, o a la empresa de la otra persona para poder ver qué es los intereses de esa persona. Si los deja entrar a su oficina, por ejemplo, ustedes observen mucho, vean mucho lo que hay alrededor y utilicen lo que hay ahí. La foto de esa persona con los perros, o sea, ya sabemos que le gusta perro. Resulta que tiene un portapapeles de un equipo de fútbol, ya vimos que le gusta el equipo de fútbol. La foto en la playa, ya sabemos que le gusta la playa. O sea, observemos y tengamos esas pequeñas, digamos, claves para generar empatía con esa persona, ¿verdad? No digo que se vaya a lograr, pero tal vez el proceso pueda ser más sencillo. Si definitivamente nosotros ya no comulgamos y no podemos, definitivamente nosotros, creo que sería oportuno ver si la negociación debe seguir, pero hay que acordarse fríamente, son negocios, podría ser enviar a otra persona con condiciones, digamos, de personalidad, de soporte un poquito diferentes. Entonces, tal vez eso podría ayudarles como una técnica así rápida
de cómo resolver un tema así. Muchísimas gracias, don Eric. Tenemos otra pregunta. ¿Qué hacer cuando hacemos una propuesta personal o por mail, enviamos un recordatorio de seguimiento y no nos responde? ¿Qué hacer ante el silencio o para romper el silencio? Perfecto. Vean, hay un día de estos estaba en una situación donde la persona le mandaba al otro, le había hecho el tema le envió el tema por correo y después días consecuentes le mandó amable recordatorio, ¿verdad? Vean, eso cansa. Eso no es prudente. Vamos a ver, yo creo que en el proceso de negociación, si ya lo lograron, podrían consultar más o menos en cuánto tiempo le puedo devolver o le puedo escribir para tener una idea. Ojalá nos responda, ¿verdad? Si eso fue que lo vimos primero y luego le mandamos un correo, ¿verdad? Porque en eso, digamos, la persona nos está abriendo la puerta para decir que el viernes entrante le escribamos o lo llamemos, ¿verdad? Entonces, digamos, no lo dejemos de esto de le llamo cuando, digamos, yo le llamo, no es yo le llamo, es cuando ya le puedo llamar, cuando voy a recibir la respuesta, o sea, cuando en forma bonita, ¿verdad? Cuando puedo tener un análisis suyo, cuando puedo tener una confirmación suya, para que nos den de boca de la otra persona y tenga una obligatoriedad moral, psicológica, ¿verdad? Le quede en el subconsciente que tiene que dar una respuesta. Igual mandamos el correo, esperamos prudente porque no sabemos qué está pasando al otro lado, ¿verdad? Eventualmente podemos enviar un segundo correo, un tiempo prudencial después, y si no, intentar con llamadas. Yo particularmente las negociaciones necesito o me gustan, ya sea oyendo, porque yo sé cómo una persona se comporta en el teléfono o viéndola, ¿verdad? Ojalá nos abriera la puerta, pero si no, correíto y luego llamada. Y díganme que no, que ustedes cuando llaman a alguien por teléfono saben cuándo está triste o cuándo está feliz en el teléfono sin verla, ¿verdad? Entonces eso les va a ayudar a decir por dónde va. Cuando yo le hable por teléfono del tema y el señor o la señora esté tranquilamente respondiéndome y diciéndome que estaba con cosas y demás, yo la oigo en positivo. Puede ser que me tire el teléfono, diga, no, perfecto, ¿verdad? Y bueno, según esto y seguimos y no contestan, hay un momento prudencial para dejar de escribir o de llamar. Y dejémoslo por ahí, pero no lo dejemos que se pierda, dejemos el contacto, la situación y un tiempo después volvemos a enviarle y podemos enviarle incluso con información positiva. Ahora, estábamos hablando, no sé, negociando sobre un tipo de precio y un mes después, 3 meses después, le envío el nuevo precio que acabamos de desarrollar con la nueva variedad, ¿verdad? Como muy informativo para que se acuerde de mí. Vean, en los procesos siempre, digamos, cuando uno está negociando, ya sea que va a un lugar o todo es un sí, todo es emoción, todo pasa. Pero cuando uno regresa, cada uno a la oficina, por decirlo algo, lo urgente tapa lo importante. Entonces, volvemos al día a día. Hay que tener, digamos, conciencia de eso que pasa. Entonces, entre más respuesta rápida, a veces mejor y si no, le damos un tiempo. Muchísimas gracias, don Eric. Ahora le vamos a dar la palabra a Ileana Esquivel, encargada de comunicación de la Cámara de Comercio, que tiene una consulta para usted. Gracias. ¿Cómo está, don Eric? Buenas tardes. Un placer, Ileana. Igualmente, muchísimas gracias. De verdad, súper valioso el contenido que nos ha compartido esta tarde. Usted nos hablaba del tema del poder, ¿verdad? Que es muy importante en la negociación y usted decía que es la capacidad de influir en la conducta de otro. Cuando uno siente, sobre todo pensando en las pymes, que alguien o una empresa con la que se va a negociar tiene todo el poder, ¿tiene sentido negociar con él? Vea qué interesante esa pregunta, Eliana. Si esa gran empresa me llamó, ¿verdad? Si esa gran empresa se sentó a negociar conmigo o quiere sentarse, hay algún interés. Significa en el fondo que yo tengo alguna cuota de poder. ¿Qué quiero decir? Si es una cadena de supermercados muy grande, yo le escribí, le interesó y me dice, sí, quiero una cita. Vean, si les dieron la cita es porque sí están interesados en algo, si no, no se las dan. Y menos actualmente,
como el mundo va tan rápido, tan ocupados, todo el mundo estamos, ¿verdad? O eso decimos, no nos hubieran atendido. Entonces, vamos con esto. Ya les dijeron que sí, hay un interés. Yo ya tengo un poquito de poder ahí. O sea, ya tengo una noción. Esa gran empresa quiere algo mío. Es mi producto, es mi servicio. Lo que vamos a tener es que ponernos de acuerdo. Hay que identificar qué es lo que quieren de nosotros. ¿Qué les llama la atención de mi producto? Y por ahí dar, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. Ellos posiblemente quieran pelear fuertemente por precio, pero ustedes no van a negociar si su precio no les va a dar, ¿verdad? Por más bonito que sea estar en una super góndola de una gran corporación, puede ser que eso no sea el negocio para mí, no ahora, sino en otro momento. Entonces, si hay poder, nosotros tenemos que llevar nuestro conocimiento del producto, por qué el beneficio del producto, nos lo conocemos de arriba a abajo, las condiciones, los aspectos técnicos, ¿verdad? ¿En qué ayuda, en qué beneficia? Incluso claramente identificado, por favor, en lo que no es bueno también, porque es muy probable que le pregunten de lo que no es bueno y ustedes van a tener, digamos, respuestas preparadas para eso. Entonces ustedes tienen que conocerlo de arriba a abajo, ¿verdad? Y con eso ustedes logran tener un margen de poder, ¿verdad? Para poder, valga la redundancia, ir a negociar, ¿verdad? Entonces, ustedes, ¿qué van a tratar? Ya sí, de influir en la decisión de la otra persona, ¿verdad? Diciéndole las condiciones, lo beneficio, esa, perdón, esa diferenciación de mi producto, ¿verdad? Por la razón de que ellos quieran estar ahí. O sea, si estamos ahí, algo quieren. Entonces, tenemos que identificar cuál es esa cuota o ese margen de poder que tenemos ahí. Puede ser que nuestro producto sea súper novedoso y no esté en el mercado, ¿verdad? Es más, véanlo así. A ustedes estoy inventando, ¿verdad? Situaciones, pero ustedes lo llaman de verdad una gran empresa de supermercado para ver su producto. Ustedes mínimo van a ese supermercado antes a revisar toda la góndola. ¿Y por qué su producto o similares o cuáles son o qué tienen y qué no tienen los de la competencia? Porque por algo están yendo ahí. Entonces sí hay una cuota de poder, sí tenemos poder para ir a ese proceso de negociación. Excelente, muchísimas gracias por su respuesta, don Eric, y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron la tarde de hoy. Este fue el cierre de la Semana PYME. Hemos tenido a 10 expositores y expositoras en diferentes temas sumamente provechosos de negociación con grandes proveedores. De hecho, estos temas ahora de negociación efectiva, hemos tenido también charlas impartidas por el INS y por el MEIC. También tuvimos un espejo de mujer donde se exponen diferentes dueñas de pymes hablando sobre el proceso que han tenido. Muchísimo contenido. El lunes vamos a subir toda la información y el martes les vamos a pasar por correo los links de todas las charlas. Muchísimas gracias, don Eri, a todas las personas conectadas el día de hoy. Gracias por conectarse a la primera Semana PYME de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Esperemos repetir este espacio el próximo año. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos.